Mi hermana dijo, ve a buscar otra mesa en la reunión familiar porque soy adoptada, y me pasó la cuenta de $4,150 cuando era el cumpleaños número 80 de nuestra abuela en el restaurante italiano más caro de la ciudad. Esta mesa es solo para la familia de sangre, anunció lo suficientemente alto como para que los 22 parientes la oyeran, mientras empujaba la cuenta en mi dirección. Tomé la cuenta, la rompí en pedazos delante de todos y revelé que la abuela había cambiado el testamento la semana pasada, dejándome todo a mí, porque descubrió que mi hermana le había robado $300,000 de su cuenta de ahorros en los últimos 2 años. Su cara cuando la abuela lo confirmó asintiendo con la cabeza no tuvo precio. El silencio que siguió fue tan denso que podías cortarlo con cuchillo. Verónica, mi hermana, se puso pálida como la nieve. Sus labios temblaron mientras sus ojos se movían frenéticamente entre la abuela Elena y yo. Los primos, tíos y tías que segundos antes reían con las bromas crueles de Verónica, ahora me miraban con una mezcla de shock y curiosidad. La abuela Elena, con sus 80 años pero una mente más afilada que una navaja, levantó su copa de vino tinto y dijo con voz firme, «Brindemos por mi nieta Catalina, la única que realmente me ha cuidado todos estos años». Pero lo que mi familia no sabía era que durante los últimos 6 meses, mientras Verónica creía que me manipulaba y humillaba exitosamente en cada reunión familiar, yo había estado documentando cada uno de sus robos a la abuela Elena. Como enfermera especializada en cuidados geriátricos, sabía exactamente qué señales buscar cuando alguien estaba siendo víctima de abuso financiero por parte de un familiar. Y lo que había descubierto sobre mi hermana era mucho peor de lo que cualquiera podría imaginar. Soy Catalina Herrera, tengo 28 años, y fui adoptada por la familia Herrera cuando tenía apenas 3 años después de que mis padres biológicos murieran en un accidente automovilístico. Los padres de Verónica, mis papás adoptivos, siempre me trataron como su propia hija, pero Verónica nunca pudo aceptar que sus padres compartieran su amor conmigo. Durante 25 años, ella se las ingenió para hacerme sentir como una intrusa en mi propia familia, siempre recordándome que yo no era realmente parte de la familia Herrera. La diferencia entre nosotras era como el día y la noche. Mientras yo me dedicaba a cuidar enfermos y estudié enfermería trabajando de noche para pagar mis estudios, Verónica se casó con un hombre de dinero y se convirtió en lo que ella llamaba una señora de sociedad. Vivía en una casa de $2 millones, conducía un Mercedes último modelo y gastaba más en un bolso de lo que yo ganaba en 2 meses. Pero su estilo de vida lujoso tenía un costo que nadie en la familia conocía. Todo comenzó hace 1 año, cuando papá murió de un infarto fulminante. Mamá, devastada por la pérdida, se mudó a vivir con la abuela Elena para hacerse compañía mutuamente. Fue entonces cuando empecé a notar cosas extrañas durante mis visitas regulares a la casa de la abuela. Recibos de transferencias bancarias que no cuadraban, facturas de tarjetas de crédito que la abuela juraba no haber usado, y sobre todo, la confusión creciente de la abuela sobre su dinero. «Catalina, mija», me dijo la abuela Elena una tarde de abril mientras tomábamos té en su cocina, «no entiendo por qué mi cuenta tiene tan poco dinero. Verónica me dice que es normal, que los gastos médicos de tu papá nos dejaron mal financieramente, pero yo tenía mucho más ahorrado». Sus ojos, aunque arrugados por la edad, brillaban con una inteligencia que muchos subestimaban. La abuela Elena había sido maestra durante 40 años y no era fácil de engañar, pero el dolor por la muerte de su hijo la tenía vulnerable. Esa misma tarde, cuando Verónica llegó para su visita semanal a la abuela, la observé desde la ventana de la cocina. La vi entrar directo al estudio donde la abuela guardaba sus documentos importantes, estar allí durante 10 minutos y salir con una sonrisa satisfecha. Cuando fui a revisar después de que se marchara, noté que algunos papeles estaban fuera de lugar y la chequera de la abuela estaba abierta en una página diferente. Como enfermera, había visto muchos casos de abuso financiero hacia personas mayores, y todas las señales estaban ahí, pero necesitaba pruebas sólidas antes de hacer cualquier acusación, especialmente contra mi propia hermana, quien gozaba de la admiración de toda la familia por ser exitosa y estar bien posicionada económicamente. La familia siempre la ponía como ejemplo. «Mira a Verónica, qué bien le va en la vida. Se casó con un buen hombre, vive en una hermosa casa, siempre está bien vestida». Decidí documentar todo, meticulosamente. Comencé a pasar más tiempo con la abuela Elena, ofreciéndome a ayudarla con sus cuentas y documentos. Le expliqué que como enfermera había aprendido sobre finanzas básicas para ayudar a mis pacientes mayores
y que me preocupaba que alguien pudiera estar aprovechándose de ella. La abuela, que siempre confió en mí más que en cualquier otro miembro de la familia, me dio acceso completo a sus documentos financieros. Lo que descubrí me dejó helada. En los últimos 2 años, desde que el esposo de Verónica había perdido su trabajo en una empresa de tecnología, mi hermana había estado robándole sistemáticamente a la abuela Elena transferencias de $5,000, $10,000, $15,000, siempre con excusas diferentes, gastos médicos urgentes de papá, reparaciones importantes de la casa, inversiones que la abuela había autorizado pero olvidado. El modus operandi de Verónica era diabólicamente inteligente. Nunca robaba cantidades tan grandes como para levantar sospechas inmediatas, y siempre tenía explicaciones plausibles. Además, había logrado convencer a mamá de que ella se haría cargo de las finanzas de la abuela, para no estresar a la pobrecita con números complicados. Mamá, sumida en su duelo y confiando ciegamente en su hija biológica, nunca cuestionó nada. Pero Verónica cometió un error crucial. Subestimó tanto a la abuela Elena como a mí. La abuela, a pesar de sus 80 años, tenía una memoria excelente para los números, algo que desarrolló durante sus décadas como maestra de matemáticas. Y yo, gracias a mi trabajo, sabía exactamente cómo documentar este tipo de abuso para que fuera irrefutable. Durante 3 meses, fotografié cada documento, grabé conversaciones donde Verónica mentía sobre el dinero faltante, y más importante aún, acompañé a la abuela Elena a hablar con un abogado especializado en derecho de familia. La abuela, cuando vio todas las pruebas juntas, lloró de rabia y decepción. 40 años enseñando sobre honestidad y valores, murmuró, y mi propia nieta me roba como si fuera una extraña. Fue la abuela Elena quien tuvo la idea de la venganza perfecta. Catalina, me dijo con una sonrisa traviesa que no había visto en meses. Verónica siempre te ha tratado mal por ser adoptada, pero hay algo que nunca supo. Antes de que tus padres biológicos murieran, tu padre era mi alumno favorito en la escuela. Lo conocí cuando tenía 8 años, y siempre lo traté como a un hijo. Cuando tú llegaste a esta familia, no solo adoptamos a la hija de un extraño, adoptamos a la hija del niño que yo amé como propio durante años. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras continuaba. En mi corazón, tú tienes más derecho a ser llamada mi sangre que Verónica, que ha demostrado no tener ni honor ni respeto por la familia. El plan que ideamos juntas era simple pero devastador. La abuela Elena cambiaría su testamento, dejándome toda su herencia a mí, mientras que Verónica quedaría completamente desheredada. Pero el golpe maestro sería revelar la verdad durante la celebración de cumpleaños de la abuela, delante de toda la familia, para que Verónica sintiera la misma humillación pública que me había hecho sentir durante años. Quiero que vea cómo se siente ser expulsada de la familia, dijo la abuela Elena con determinación. Quiero que experimente lo que es ser tratada como una extraña, como ella te ha tratado a ti toda la vida. Y quiero que toda la familia sepa qué tipo de persona es realmente. El día del cumpleaños 80 de la abuela Elena llegó con un sol radiante, como si el universo conspirara para que la justicia brillara con fuerza. Verónica había insistido en organizar la celebración en Bellavista, el restaurante italiano más exclusivo y caro de la ciudad, un lugar donde la cuenta fácilmente podía llegar a los $4,000 para un grupo grande. Por supuesto, su intención desde el principio fue humillarme público al final de la noche, obligándome a pagar una cuenta que sabía que no podía costear con mi salario de enfermera. Durante toda la cena, Verónica estuvo particularmente cruel. Cada vez que alguien preguntaba sobre mi trabajo, ella interrumpía con comentarios como: «Catalina trabaja muy duro. Es admirable cómo algunas personas se esfuerzan tanto para encajar en donde no pertenecen». Cuando el tío Roberto mencionó lo orgulloso que estaba de tener una enfermera en la familia, Verónica sonrió falsamente y agregó: «Sí, aunque técnicamente no es de la familia de la misma manera que nosotros, ¿verdad?». Cada comentario era una puñalada diseñada para recordarme mi lugar como la adoptada, la que no pertenecía realmente. Los otros familiares reían incómodamente o desviaban la mirada. Nadie se atrevía a confrontar a Verónica, quien había logrado posicionarse como la matriarca no oficial de la familia después de la muerte de papá. Pero lo que Verónica no sabía era que cada una de sus crueldades solo hacía que la abuela Elena se sintiera más decidida a ejecutar nuestro plan. Durante toda la cena, la abuela me miraba con complicidad, sabiendo que la hora de la verdad estaba cerca. Cuando llegó el momento de pagar la cuenta, Verónica se levantó teatralmente de su silla y caminó hacia donde yo estaba sentada al final de la mesa, en la silla más alejada del lugar de honor, donde se sentaba la abuela Elena. Con una sonrisa maliciosa que conocía demasiado bien,
Tomó la cuenta del mesero antes de que pudiera entregarla discretamente y la agitó en el aire como si fuera un trofeo. «Bueno, familia», anunció con voz alta y clara, asegurándose de que cada persona en la mesa pudiera escucharla perfectamente. «Creo que es hora de que nuestra querida Catalina demuestre cuánto aprecia realmente a la abuela Elena». Sus ojos brillaban con esa crueldad fría que había perfeccionado durante años. Después de todo, como ella siempre dice ser tan dedicada a la familia, seguramente no le importará cubrir los gastos de esta hermosa celebración. El murmullo de conversaciones se detuvo abruptamente. Las 22 personas presentes voltearon a mirarnos, creando ese tipo de silencio incómodo que hace que hasta el sonido de los cubiertos contra los platos parezca ensordecedor. Pude ver las expresiones de sorpresa en los rostros de mis primos, la incomodidad en los ojos de mis tíos, y la vergüenza ajena en las caras de algunos familiares que claramente sabían que lo que estaba pasando no estaba bien. «Esta mesa es solo para la familia de sangre», continuó Verónica, enfatizando las últimas dos palabras como dagas envenenadas. «Y creo que todos sabemos que Catalina, por más que la queramos, no es realmente familia de la misma manera que nosotros. Así que es justo que pague por el privilegio de estar aquí. ¿No les parece?» Su sonrisa se amplió mientras empujaba la cuenta hacia mí con un gesto deliberadamente lento y humillante. La cuenta total era de $4,150, una cantidad que representaba casi 2 meses de mi salario como enfermera. Verónica lo sabía perfectamente. Había calculado cada plato caro que ordenó, cada botella de vino premium que pidió, para celebrar dignamente a la abuela, sabiendo que yo tendría que pagarlo todo al final. Tomé la cuenta entre mis manos y la miré detenidamente, fingiendo estudiar cada renglón, mientras Verónica saboreaba su momento de triunfo. Podía sentir su satisfacción irradiando desde donde estaba parada, sus brazos cruzados y su postura victoriosa. Esta era la humillación definitiva que había estado planeando, el golpe final para ponerme en mi lugar de una vez por todas. «¿Sabes qué, Verónica?», dije con una calma que claramente no esperaba, levantando la mirada hacia ella con una sonrisa tranquila. «Tienes razón. Es hora de que las cosas queden claras sobre quién pertenece realmente a esta familia y quién no». Sin apartar los ojos de su cara, comencé a romper la cuenta en pedazos pequeños, meticulosamente, uno por uno, mientras el papel caro del restaurante caía como confeti sobre el mantel blanco. La expresión de triunfo en el rostro de Verónica se transformó instantáneamente en confusión y luego en horror cuando comprendió que mi reacción no era la que había anticipado. «¿Qué estás haciendo?», susurró con voz ahogada. «¿Te volviste loca? ¿Cómo vas a pagar ahora?» «No me preocupa la cuenta», respondí levantándome lentamente de mi silla, «porque después de lo que voy a revelar, creo que la administración del restaurante entenderá que hay cosas más importantes que el dinero en juego aquí». La abuela Elena me dirigió una mirada de aprobación y asentimiento que me llenó de valor. Era hora de que toda la familia supiera la verdad. «Verán», continué dirigiéndome a toda la mesa, «durante los últimos 6 meses he estado ayudando a la abuela Elena con algo muy importante. Resulta que alguien en esta familia ha estado robándole dinero sistemáticamente durante los últimos 2 años. $300,000, para ser exactos». El silencio que siguió fue absoluto, como si el aire mismo hubiera sido succionado de la habitación. Verónica se tambaleó ligeramente, su rostro perdiendo todo rastro de color. «¿De qué estás hablando?», balbuceó, pero su voz carecía completamente de la confianza que había mostrado momentos antes. Eso es ridículo». «Abuela, dile que está mintiendo». Pero la abuela Elena se puso de pie con una dignidad que desmentía sus 80 años. «Catalina no está mintiendo», declaró con voz firme y clara. «Durante 2 años, Verónica ha estado transfiriendo dinero de mis cuentas sin mi conocimiento real, usando excusas sobre gastos médicos de mi hijo y reparaciones de la casa que nunca existieron». Su voz temblaba ligeramente de emoción contenida, pero cada palabra era cristalina. «Tengo aquí», continué sacando una carpeta que había estado guardando debajo de mi silla, «copias de todas las transferencias bancarias, fotografías de los documentos falsificados y grabaciones de conversaciones donde Verónica miente sobre el paradero del dinero». Las manos me temblaban ligeramente por la adrenalina, pero mi voz se mantuvo firme. Todo esto fue documentado con la ayuda de un abogado especializado en abuso financiero hacia personas mayores. El impacto de mis palabras fue como una explosión silenciosa. Los rostros alrededor de la mesa mostraban una progresión de emociones. Incredulidad inicial, seguida de comprensión gradual, y finalmente horror y disgusto dirigidos hacia Verónica.
Mi prima Ana se llevó las manos a la boca. El tío Roberto negaba con la cabeza incrédulo, y mamá se veía como si hubiera recibido una bofetada física. Pero hay más, agregué, sintiendo que la justicia finalmente fluía a través de mis venas como un río desbordado. Como resultado de estos robos, y después de reflexionar profundamente sobre quién realmente ha cuidado de ella durante todos estos años, la abuela Elena tomó una decisión muy importante la semana pasada. La abuela Elena asintió solemnemente y habló con una autoridad que silenciosamente comandó la atención absoluta de todos los presentes. «Cambié mi testamento», anunció. «Todo lo que tengo, mi casa, mis ahorros restantes, mis joyas de la abuela, absolutamente todo, ahora pertenece a Catalina». Hizo una pausa dramática, permitiendo que la magnitud de sus palabras se asentara. «Verónica no recibirá ni un centavo de mi herencia». El caos que siguió fue indescriptible. Verónica gritó, «¡No!», tan fuerte que otros comensales del restaurante voltearon a mirarnos. Sus piernas cedieron y tuvo que agarrarse del respaldo de una silla para no caer. «Eso no puede ser legal. Ella te lavó el cerebro. Catalina ni siquiera es tu nieta real». Su desesperación era palpable, y por primera vez en mi vida, la vi completamente vulnerable y aterrorizada. «Precisamente por eso», replicó la abuela Elena con una firmeza que cortó a través de los gritos de Verónica como una espada, «porque Catalina no es mi nieta de sangre. Su amor y cuidado hacia mí han sido completamente genuinos. Ella no me cuidaba esperando una herencia. Me cuidaba porque me ama. Tú, en cambio, me robaste mientras fingías amarme». Mamá finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro ahogado. «Verónica, dime que esto no es verdad. Dime que no le robaste a tu propia abuela». Sus ojos estaban llenos de lágrimas y una súplica desesperada de que su hija biológica no fuera capaz de semejante traición. Pero Verónica ya no podía sostener la fachada. Su mundo perfecto, construido sobre mentiras y dinero robado, se desmoronaba delante de toda la familia. «¡Necesitaba ese dinero!», gritó con una desesperación que bordeaba la histeria. «Ustedes no entienden. Roberto perdió su trabajo. Tenemos deudas. La casa está hipotecada hasta el techo. Yo merecía ese dinero más que nadie porque soy la nieta de sangre». Su confesión desesperada fue el clavo final en el ataúd de su reputación familiar. Los murmullos de shock y disgusto se elevaron alrededor de la mesa como una ola. El tío Roberto se puso de pie bruscamente, tirando su silla hacia atrás. «Eres una vergüenza para el apellido Herrera», le gritó con una ira que nunca había visto en él. «Robarle a una anciana, tu propia abuela. ¿Qué clase de monstruo eres?». La prima Ana, que siempre había admirado el estilo de vida lujoso de Verónica, la miraba ahora con absoluto desprecio. «¿Todo era mentira? Tu casa bonita, tus carros caros, tus viajes a Europa, todo pagado con dinero robado a la abuela». Su voz estaba cargada de una decepción profunda y personal. «Y lo peor de todo», agregué, sintiendo que era crucial que todos entendieran la profundidad completa de la traición de Verónica, «es que durante todos estos robos, ella siguió tratándome como si yo fuera menos que ella por ser adoptada. Me humilló en cada reunión familiar, me hizo sentir como una intrusa, me recordó constantemente que yo no era familia real, mientras ella era la que realmente traicionaba a la familia». Verónica intentó un último ataque desesperado. «Catalina siempre me tuvo envidia. Esto es venganza porque yo tenía una vida mejor. Ella convenció a la abuela para que me odiara». Pero sus palabras sonaban huecas y patéticas, especialmente después de su confesión de culpabilidad momentos antes. «Hija», intervino mamá con una voz quebrada por la decepción, «has confesado frente a toda la familia que robaste. Ya no hay nada más que decir». Se limpió las lágrimas y se acercó a abrazar a la abuela Elena. «Mamá Elena, lo siento tanto. No tenía idea de lo que estaba pasando». La abuela Elena devolvió el abrazo, pero mantuvo su mirada fija en Verónica. «Lo que más me duele», dijo con una tristeza profunda, «no es el dinero. Es que me mentiste todos estos meses. Me hiciste creer que mi memoria estaba fallando. Me hiciste dudar de mi propia mente. Eso es imperdonable». El gerente del restaurante, atraído por el escándalo, se acercó discretamente a nuestra mesa. Antes de que pudiera preguntar sobre el problema, el tío Roberto se dirigió a él. «La cuenta va a mi tarjeta de crédito», declaró firmemente. «Y por favor, llame a la seguridad para escoltar a esa señora», señaló a Verónica. «Fuera del establecimiento. No queremos que cause más problemas».
Verónica fue escoltada fuera del restaurante entre sollozos histéricos y amenazas vacías de demandar a todos. Su salida dramática fue observada por todo el comedor, y pude ver a otros clientes susurrando y señalando. La humillación pública que había planeado para mí se había convertido en su propia pesadilla. Una vez que la conmoción inicial se calmó, algo hermoso comenzó a suceder. Uno por uno, los miembros de mi familia comenzaron a acercarse a mí, no solo para ofrecer apoyo, sino para disculparse por años de haber permitido que Verónica me tratara mal. La prima Ana tomó mis manos. Catalina, siempre supe que algo no estaba bien en la forma como Verónica te trataba, pero fue cobarde de mi parte no decir nada. Lo siento mucho. El tío Roberto, un hombre de pocas palabras pero mucha integridad, me puso una mano en el hombro. Catalina, has demostrado más honor y valor que cualquiera de nosotros. Has cuidado a la abuela Elena y has protegido a nuestra familia de una traición que ninguno de nosotros vio venir. Estamos orgullosos de tenerte como familia. Mamá me abrazó con lágrimas en los ojos. Perdóname, mija. Perdóname por no verte siendo maltratada. Perdóname por no protegerte de Verónica. Tú eres mi hija tanto como ella, y debería haberte defendido. Su abrazo se sintió como años de heridas comenzando a sanar. Pero el momento más emotivo fue cuando la abuela Elena se puso de pie y pidió la atención de todos. Quiero que todos sepan algo, anunció con voz clara y fuerte. Antes de que los padres biológicos de Catalina murieran, su padre fue mi alumno favorito durante años. Lo amé como a un hijo desde que tenía 8 años. Cuando Catalina llegó a nuestra familia, no solo adoptamos a una niña huérfana, adoptamos a la hija del niño que yo ya amaba como propio. Se secó las lágrimas antes de continuar. En mi corazón, Catalina tiene más derecho a llamarse mi sangre que Verónica, porque el amor verdadero no se mide por la genética, sino por las acciones y el carácter. La revelación de esta conexión profunda entre mi padre biológico y la abuela Elena agregó una dimensión completamente nueva a mi pertenencia en la familia. No era solo la niña adoptada que había resultado ser buena, era la hija del estudiante favorito de la abuela Elena, alguien que ella había amado durante décadas. Esa noche regresé a mi pequeño apartamento con una sensación de justicia completamente satisfecha. No solo había expuesto la verdadera naturaleza de Verónica, sino que había encontrado mi lugar real en la familia Herrera. El teléfono sonó constantemente con llamadas de familiares que querían expresar su apoyo y disculparse por años de silencio cómplice. Pero la llamada más significativa vino a medianoche. Era la abuela Elena. Catalina, mija, quería asegurarme de que supieras que lo que pasó hoy no fue solo justicia. Fue amor protegiéndose a sí mismo. Te amo como a la nieta que siempre fuiste, y ahora toda la familia puede verlo también. Los días siguientes trajeron una cascada de consecuencias para Verónica, que fueron más devastadoras de lo que cualquiera habría podido anticipar. La noticia de su robo a la abuela Elena se extendió rápidamente a través de toda la red familiar extendida, llegando a primos lejanos, amigos de la familia y conocidos de la comunidad. En una familia mexicana tradicionalmente unida como la nuestra, robar a una abuela de 80 años era considerado el pecado más imperdonable posible. Mamá, devastada por la traición de su hija biológica, tomó la decisión dolorosa pero necesaria de cortar completamente el contacto con Verónica. No puedo mirar a mi madre sabiendo que mi propia hija la lastimó de esta manera, me confesó durante una de nuestras largas conversaciones por teléfono. Verónica eligió su camino, y ahora debe vivir con las consecuencias. El hermano de mamá, el tío Roberto, quien había sido una figura paterna importante para Verónica después de la muerte de papá, también le retiró completamente su apoyo. Le ofrecí prestarle dinero cuando me enteré de que Roberto había perdido su trabajo, me contó con indignación. Si hubiera venido a mí honestamente, habríamos encontrado una solución. Pero ella eligió robar en lugar de pedir ayuda como una persona decente. 3 semanas después de la cena de cumpleaños, recibí una llamada inesperada de la prima Ana, quien había mantenido contacto con algunos de los amigos de Verónica del círculo social exclusivo al que pertenecía. Catalina, pensé que deberías saber lo que está pasando con Verónica, me dijo con una mezcla de satisfacción y lástima en la voz. Aparentemente, cuando la noticia de los robos se filtró a su círculo social, fue completamente ostracizada. Ninguna de sus amigas de la alta sociedad quiere asociarse con alguien que roba a su propia abuela. Su reputación está completamente arruinada. La situación financiera de Verónica se deterioró rápidamente, sin acceso al dinero robado de la abuela Elena. Su esposo Roberto, humillado por descubrir que había estado viviendo de dinero robado sin saberlo, pidió el divorcio inmediatamente.
No puedo estar casado con una ladrona, le dijo según me contó mamá, quien se había enterado a través de una conversación dolorosa con él. Mi reputación profesional ya está dañada por asociación. No puedo reconstruir mi carrera si sigo casado contigo. La casa de $2 millones, que resultó estar hipotecada mucho más allá de su valor debido a las malas decisiones financieras de la pareja, entró en proceso de ejecución hipotecaria. El Mercedes fue embargado por pagos atrasados. Los bolsos de diseñador, las joyas caras y toda la fachada de riqueza que Verónica había mantenido durante años desaparecieron uno por uno. Mientras tanto, mi relación con la familia se fortaleció de maneras que nunca había imaginado posibles. La abuela Elena insistió en que me mudara a su casa para hacerle compañía y para que pudiera cuidarla mejor conforme envejecía. Esta siempre fue tu casa tanto como mía, me dijo mientras me ayudaba a empacar mis pocas pertenencias. Y ahora va a ser oficialmente tuya cuando llegue mi hora. La herencia que me había dejado la abuela Elena no era solo monetaria. Incluía la casa familiar donde habían vivido 3 generaciones de herreras, una colección de joyas antiguas que habían pasado de madre a hija durante más de 100 años, y más importante aún, los ahorros de toda una vida de trabajo honesto como maestra. 6 meses después del escándalo, me encontré con Verónica por casualidad en el supermercado del barrio. El contraste entre nosotras era impactante. Yo llevaba puesto un vestido sencillo pero elegante, que la abuela Elena me había comprado para mi promoción a supervisora de enfermería en el hospital. Mi cabello estaba bien peinado, mi postura era confiada, y por primera vez en mi vida, irradiaba la seguridad de alguien que sabía exactamente cuál era su lugar en el mundo. Verónica, por el contrario, se veía demacrada y envejecida. Su cabello, antes siempre perfectamente estilizado en salones caros, mostraba raíces grises y un corte barato y desigual. Su ropa, aunque limpia, era claramente de tiendas de descuento. Pero lo más impactante era su expresión. La arrogancia y crueldad que una vez habían caracterizado su rostro habían sido reemplazadas por una amargura profunda y una desesperación mal disimulada. Cuando nuestras miradas se cruzaron en el pasillo de productos lácteos, pude ver que luchaba entre el impulso de acercarse a mí y la vergüenza de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Finalmente, se armó de valor y caminó hacia donde yo estaba seleccionando yogurt para la abuela Elena. «Catalina», dijo con voz vacilante, muy diferente al tono autoritario y condescendiente que siempre había usado conmigo. ¿Podemos hablar? Sus manos temblaban ligeramente mientras sujetaba una canasta con productos básicos y marcas genéricas, una imagen muy distinta de los carritos llenos de productos gourmet e importados que solía comprar. «Por supuesto», respondí con cortesía neutral, sin mostrar ni hostilidad ni calidez. Había aprendido que la verdadera fuerza a veces se manifiesta en la calma, no en la ira. Necesito disculparme, comenzó, pero su voz se quebró inmediatamente. Sé que lo que hice fue imperdonable. Robar a la abuela Elena, tratarte mal durante todos estos años. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, lavando el poco maquillaje barato que había aplicado. He perdido todo. Mi matrimonio, mi casa, mis amigos, mi familia. No tengo nada. La observé llorar sin sentir ni satisfacción vengativa ni compasión. Era simplemente el resultado natural de las decisiones que había tomado durante años. «Verónica», dije finalmente, «hay una diferencia entre estar arrepentida por las consecuencias de tus acciones y estar verdaderamente arrepentida por tus acciones en sí mismas. ¿Te disculpas porque perdiste todo? ¿O te disculpas porque genuinamente entiendes que lo que hiciste estuvo mal?» Ella abrió la boca para responder, pero se detuvo. Pude ver en sus ojos que luchaba con esa pregunta, que probablemente era la primera vez que alguien la obligaba a examinar realmente sus motivaciones. Yo, balbuceó, pero no pudo completar la frase. «Exactamente», dije con suavidad pero firmeza. «Hasta que no puedas responder esa pregunta honestamente, cualquier disculpa que ofrezcas será vacía». Tomé mi canasta y me dirigí hacia la salida, pero me detuve una vez más. «Verónica, espero que algún día encuentres la paz contigo misma. Pero esa paz no puede venir de mi perdón o del perdón de la familia. Tiene que venir de ti misma, de hacer las paces con quien realmente eres». La dejé allí parada entre los productos lácteos, llorando silenciosamente mientras otros compradores la evitaban incómodamente. No sentí crueldad al alejarme,
ni tampoco satisfacción vengativa. Simplemente sentí el cierre completo de un capítulo de mi vida donde había permitido que alguien más definiera mi valor y mi lugar en el mundo. 2 años después de aquella cena de cumpleaños que cambió todo, me encuentro viviendo una vida que había sido impensable cuando era la niña adoptada, que siempre se sentía como una intrusa en su propia familia. La casa de la abuela Elena, que ahora es oficialmente mía según el testamento registrado legalmente, se ha convertido en un hogar lleno de vida y amor. La abuela Elena, ahora de 82 años, sigue siendo una fuerza vital en mi vida diaria. Sus historias sobre mi padre biológico han llenado vacíos en mi identidad que ni siquiera sabía que existían. Me ha contado sobre su personalidad bondadosa, su inteligencia excepcional para las matemáticas y, sobre todo, su capacidad de amar profundamente a las personas que cuidaba. Tú tienes su mismo corazón, me dice frecuentemente. Por eso sabía que podía confiar en ti con todo lo que tengo. Mi carrera como enfermera ha florecido de maneras inesperadas. La promoción a supervisora vino acompañada de un aumento significativo de sueldo, que me permite no solo cuidar cómodamente de la abuela Elena, sino también comenzar a ahorrar para mi propio futuro. He comenzado a especializarme en cuidados geriátricos, inspirada por mi experiencia protegiendo a la abuela Elena del abuso financiero. La relación con mamá se ha transformado completamente. Sin la influencia tóxica de Verónica manipulando cada interacción familiar, mamá ha podido ver claramente por primera vez en décadas lo que realmente había estado pasando. Catalina, me dijo durante una de nuestras cenas dominicales, me avergüenza admitir que durante años dejé que Verónica me convenciera de que sus crueldades hacia ti eran normales, que era natural que hubiera competencia entre hermanas. Ahora veo que no era competencia. Era abuso sistemático. Las reuniones familiares ahora tienen una dinámica completamente diferente. Ya no soy la adoptada tolerada en la periferia. Soy reconocida y celebrada como la persona que protegió a la matriarca de la familia y expuso a la verdadera traidora. Mis primos me buscan para consejos. Mis tíos me incluyen en decisiones familiares importantes. Y por primera vez en mi vida, mi voz es escuchada y valorada. El primo Miguel, quien siempre había sido distante conmigo, me abordó durante la pasada Navidad. Catalina, quiero que sepas que siempre te admiré por cómo soportaste el maltrato de Verónica con tanta dignidad. Ojalá hubiera tenido el valor de defenderte cuando éramos más jóvenes. Pero me alegra que finalmente pudieras defenderte de la manera que lo hiciste. La herencia de la abuela Elena resultó ser más substancial de lo que cualquiera había imaginado. Además de la casa, que está avaluada en aproximadamente $400,000, había ahorros que totalizaban cerca de $200,000, más una colección de joyas familiares que tienen tanto valor sentimental como económico. Pero más importante que la riqueza material, es la riqueza emocional de finalmente pertenecer completamente a una familia que me valora. Verónica, según las noticias que llegan ocasionalmente a través de la red familiar, nunca se recuperó de las consecuencias de sus acciones. Su divorcio se finalizó con un acuerdo que la dejó prácticamente sin nada, ya que todos los bienes de la pareja estaban bajo deuda y habían sido adquiridos con dinero robado. Roberto se mudó a otra ciudad para escapar del escándalo y comenzar de nuevo, cortando todo contacto con ella. Actualmente, según me contó el tío Roberto, quien ocasionalmente recibe noticias a través de conocidos mutuos, Verónica vive en un pequeño apartamento de una habitación en una zona de la ciudad muy diferente a los vecindarios exclusivos, donde una vez se pavoneaba. Trabaja en empleos de medio tiempo, que apenas le alcanzan para cubrir gastos básicos. Su aislamiento social es completo. Ningún miembro de la familia mantiene contacto con ella, y su círculo social anterior la rechazó completamente. Se cosecha lo que se siembra, comentó la abuela Elena cuando le llegaron estas noticias. Verónica eligió traicionar la confianza y maltratar a quienes la amaban. Ahora vive las consecuencias naturales de esas decisiones. No siento alegría por su sufrimiento, pero tampoco siento pena. La justicia no siempre es cómoda de observar, pero es necesaria. Lo más satisfactorio de todo no es la caída de Verónica, sino mi propio crecimiento y la construcción de la vida que siempre merecí tener. He comenzado a salir con un médico del hospital, el doctor Eduardo Ramírez, quien conoce toda mi historia y admira la fortaleza que demostré al enfrentar la traición familiar. Me enamoré de tu carácter antes que de tu belleza, me dijo durante nuestra quinta cita. Una mujer que puede mantenerse con dignidad durante años de maltrato y luego encontrar la fuerza para defender la justicia es exactamente el tipo de persona con quien quiero construir un futuro. La abuela Elena está encantada con Eduardo y ya ha comenzado a hacer comentarios no muy sutiles sobre el futuro. Catalina, mija, esta casa es demasiado grande para una sola persona.
Espero que pronto tenga bisnietos corriendo por estos pasillos. Su alegría por mi felicidad es evidente. Y saber que ella aprueba mi elección en pareja significa todo para mí. En las noches tranquilas, cuando la abuela Elena y yo nos sentamos en el porche a tomar té y recordar el pasado, a menudo reflexionamos sobre cómo los eventos de esa cena de cumpleaños cambiaron nuestras vidas para siempre. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? Me preguntó hace una semana. Verónica pensó que al humillarte públicamente te estaría poniendo en tu lugar definitivamente. Pero lo que realmente hizo fue darte la oportunidad perfecta para mostrar tu verdadero carácter y exponerla al mismo tiempo. Su propia crueldad fue su perdición, coincidí. Si hubiera sido una persona decente, nunca habría necesitado robar dinero. Y si no hubiera sido tan malvada conmigo, nunca habría encontrado el momento perfecto para exponer sus crímenes. La familia Herrera ahora tiene una nueva historia que contar en las reuniones. Una historia sobre cómo la justicia prevaleció y cómo el amor verdadero triunfó sobre la sangre y el privilegio. Soy la heroína de esa historia, no la víctima adoptada que una vez fui. Y Verónica es recordada no como la nieta exitosa que una vez pretendió ser, sino como la traidora que casi destruye a la familia antes de ser expuesta y expulsada. La venganza más dulce no fue planificada ni ejecutada con malicia. Fue simplemente permitir que la verdad saliera a la luz y que las acciones de cada persona hablaran por sí mismas. Verónica se destruyó a sí misma con su propia crueldad y codicia. Yo simplemente me aseguré de que toda la familia fuera testigo de quién realmente era. Y ahora, mientras escribo en el diario que la abuela Elena me regaló para documentar esta nueva etapa de mi vida, puedo decir con completa honestidad que soy más feliz de lo que nunca pensé que fuera posible. Tengo una familia que me ama genuinamente, una carrera que me realiza, un futuro romántico prometedor y, sobre todo, el conocimiento inquebrantable de mi propio valor. Verónica una vez dijo que la mesa familiar era solo para la familia de sangre. Ahora entiendo que tenía razón de una manera que nunca pudo haber imaginado. La familia real se define por el amor, la lealtad y el honor, no por la genética. Y según esa definición, yo siempre fui más familia de lo que ella jamás llegó a ser. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.